¿Ya? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Hablando de las vías motoras. ¿Ya? Para eso tenemos la red nerviosa somática y la red nerviosa autónoma. ¿Ya? En la red nerviosa somática controla los músculos que pueden moverse de forma voluntaria. ¿Sí? Por ejemplo, los músculos del brazo, de la pierna, que nosotros podemos mover a nuestra voluntad. Este impulso comienza en la corteza, en el área motora de la corteza cerebral o en el encéfalo y sigue por el tronco encefálico, la médula espinal, ¿sí? Se va de la médula espinal a los nervios y el nervio se conecta con el músculo para realizar el movimiento, ¿ya? Y la red nerviosa autónoma controla los músculos que se mueven de forma involuntaria, como es el músculo cardíaco y los músculos y la musculatura lisa, ¿sí? Entonces, el impulso puede comenzar en el cerebro o en la médula espinal y cada nervio motor sale de la médula espinal, se conecta con un ganglio nervioso, aquí que están los ganglios al lado de la columna, y parten conexiones hacia los diferentes órganos. ¿Ya? Por su parte tenemos la respuesta autónoma que se realiza de dos modos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés, de miedo y de confusión cuando está usted en un peligro inminente o cuando está realizando ejercicio físico, libera adrenalina, noradrenalina, que son neurotransmisores que tienen efectos, ¿sí? Sobre el organismo, ¿ya? El sistema nervioso simpático hace que nuestras pupilas se abran, se dilaten, ¿ya? Que nuestro corazón aumente su frecuencia cardíaca para que pueda distribuir más sangre y por lo tanto aumenta la presión arterial. Permite que nuestros bronquios se dilaten para permitir que ingrese más aire, ¿ya? Permite igualmente más vasodilatación del corazón, del hígado, músculo y tejido graso. Se realiza la gluconeólisis, ¿ya? Del hígado y lipólisis de tejido adiposo. ¿Para qué? Para extraer energía y el aumento de la glucosa en la sangre. Son todas esas funciones que realiza el sistema simpático para que nuestro cuerpo esté en alerta, ¿ya? Ahora, contrario, es el sistema nervioso parasimpático que relaja el cuerpo, ¿ya? Ejerce una función, como ya les dije, opuesta al sistema simpático. Esta actuación conlleva la liberación de otros neurotransmisores, como es la acetilcolina, ¿ya? Que tiene los siguientes efectos sobre el organismo. Va a hacer que la frecuencia cardíaca sea más lenta, que nuestra respiración igualmente sea más lenta, estimula la secreción salivar, estimula los músculos involuntarios del sistema digestivo para favorecer la digestión, es decir, hace que los intestinos se muevan, ¿ya? Se muevan más, estimula la producción de orina y retarda el transporte de glucosa hacia los órganos no implicados en la digestión. Y aquí vemos una tabla comparativa de las funciones. Vamos a señalar, ¿ven? Aquí tenemos lo que realiza el sistema parasimpático y aquí el sistema nervioso simpático. En la pupila, que es del ojo, ¿verdad? ¿Qué hace? El sistema parasimpático contrae la pupila y el sistema parasimpático dilata la pupila. Asimismo, en el corazón, el sistema parasimpático produce bradicardia, que son latidos lentos, y el sistema simpático taquicardia, que son latidos más rápidos.
En los bronquios, el sistema parasimpático los contrae, pero el sistema simpático dilata los bronquios. En las glándulas sudoríparas y en las glándulas salivares, ¿sí? El sistema parasimpático produce una secreción generalizada, ¿ya? En cambio, el sistema simpático en las glándulas sudoríparas produce una secreción local y en las glándulas salivares hace que se produzca más igual, es una secreción viscosa. En la vejiga, el sistema parasimpático produce contracción, pero incompleta de la vejiga, y el sistema simpático produce mayor contracción. En el tubo digestivo, en los intestinos, el sistema parasimpático aumenta el peristaltismo, es decir, aumenta el movimiento de los intestinos. En cambio, la inervación simpática en el tubo digestivo produce la disminución del peristaltismo, es decir, se mueven más lento los intestinos. La sinapsis neuromuscular. ¿Bien? Entonces, los nervios motores transportan las respuestas del sistema nervioso, ¿sí? Transportan del sistema nervioso central en estímulos, ¿ya? Que se van transmitiendo a lo largo de las fibras nerviosas hasta llegar a los músculos. El impulso nervioso que llega a los músculos produce la excitación de las fibras musculares, ¿ya? Las cuales se van a contraer. Y aquí vemos, ¿no? Eh, el nervio, ¿verdad? La orden sale del cerebro. Esta orden que sale de nuestro cerebro va por la médula espinal hasta el nervio. En este caso va a ser un nervio motor, ¿ya? Y aquí vemos un nervio motor que es una motoneurona, que es esto que está aquí, en color aquí, amarillo. Este nervio se va a conectar con una fibra muscular, ¿ya? Y esta unión entre la fibra muscular y el nervio, que es la motoneurona, va a formar aquí la placa motora, ¿ya? Entonces, la orden que lleva la neurona, aquí este nervio, va a ser transmitida a la fibra muscular. ¿Para qué? Para que active sus fibras de actina o de miosina, para que se contraigan y se relaje el músculo, ¿sí? Y pueda ejercer una acción. En este caso sería un movimiento, ¿ya? Vamos a continuar, ¿sí? Hablando del sistema esquelético. El sistema esquelético está formado por los huesos, ¿sí? Están constituidas por tejido óseo. Ustedes ya hablamos que estaban formados por los osteocitos, que son esas células, parte del tejido óseo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver las principales funciones que tienen eh, los huesos, ¿ya? Los huesos sostienen nuestro cuerpo, ¿sí? Protegen de órganos delicados como el cráneo, que protege nuestro cerebro o encéfalo, las costillas, que protege a nuestros pulmones, protege al hígado, ¿ya? Entonces tienen esa función de proteger. También permiten el movimiento, son una reserva o depósito de minerales como el calcio y otros minerales, magnesio, etcétera. Y constituyen alrededor de 208 huesos, ¿ya? El sistema esquelético y el sistema muscular constituyen el aparato locomotor para el movimiento, ¿ya? El esqueleto axial, como vemos aquí, ¿sí? Y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende el cráneo, la columna y las costillas que están formando parte del tórax, el esternón. Todo esto es el esqueleto axial en el centro y hacia afuera está en las extremidades
el esqueleto apendicular, se llama así, el de las extremidades superiores e inferiores. ¿Ya? Sí, vemos aquí el cinturón escapular, el piso pélvico y las extremidades inferiores. Todo esto se llamaría el esqueleto apendicular, ¿verdad? Ya. Las articulaciones son la unión entre dos o más huesos. La superficie de contacto entre los huesos está recubierta por tejido cartilaginoso, cartílago que se conoce, para evitar que la unión de huesos, sí, que la unión entre los huesos haya un rozamiento y un desgaste óseo de- por, por el choque, por los movimientos, ¿ya? La función de las articulaciones es proporcionar movilidad entre los huesos, ¿ya? Entonces, según el grado de movimiento de las articulaciones, hay articulaciones fijas. Por ejemplo, la articulación entre los huesos del cráneo son articulaciones que no se mueven, porque son articulaciones fijas. Tenemos también articulaciones semimóviles, como es las articulaciones de aquí de, de los huesos cervicales, sí que tienen una movilidad reducida. Y también tenemos articulaciones muy móviles, como son las articulaciones de las extremidades, articulación del codo, articulación de la rodilla, ¿ya? Entonces, vamos a ver que estas articulaciones permiten, por ejemplo, una gran extensión y una gran flexión, ¿ya? Y los ligamentos, pues, son encargados de conectar al músculo con el hueso. Están compuestos por tejido conectivo, ¿ya? Vamos a ver aquí. El sistema muscular. El sistema muscular, ¿sí? Está formado por músculos, ¿ya? Los que están unidos a los huesos, ¿sí? Y ya dijimos que el músculo se une al hueso mediante los tendones, ¿ya? Em, Vamos a ver que los músculos que se unen a los huesos reciben el nombre de músculos esqueléticos. Estos músculos nos permiten la movilidad gracias a su contracción y relajación, ¿no es cierto? Que sus fibras se contraen y se relajan, se abren y se cierran. Está formado por 400 músculos, nuestro aparato locomotor, ya como vemos en la imagen, varios músculos, desde el cráneo hasta los pies, músculos en la cabeza, en la espalda, en las extremidades superiores e inferiores, ¿ya? Cada uno con su diferente forma y función, ¿ya? Para tener nuestro aparato locomotor saludable, es importante tener una buena alimentación, realizar actividad física, ¿sí? Si no se realiza actividad física, uno se mantiene sedentario, igualmente se va debilitando todo nuestro aparato locomotor, nuestros músculos se ponen flácidos, los huesos se ponen débiles. Por eso es importante realizar actividad física para mantener este bienestar ya en todo nuestro sistema locomotor. Em, sí, es importante evitar el sobrepeso. Todo el peso va hacia nuestras articulaciones, hacia la columna, hacia el suelo pélvico, hacia las rodillas, que son las más afectadas por el sobrepeso. ¿Ya? Igualmente, sí, eh, evitar fracturas, procesos inflamatorios, ¿ya? Vamos a continuar con el sistema endocrino humano, ¿ya? El sistema endocrino es encargado de la producción de hormonas, ¿ya? A través de glándulas, ¿ya? Las hormonas son los mensajeros
químicos. Y aquí vamos a encontrar estructuras como el hipotálamo, aquí, y junto abajo la hipófisis. El hipotálamo es un tejido nervioso, ¿sí? Cuyas neuronas reciben información procedente de la corteza cerebral acerca de estímulos externos e internos. Y el hipotálamo sintetiza neurohormonas que envía a la glándula hipófisis y pueden ser de dos tipos, ¿ya? Las neurohormonas de función estimuladora o inhibidora sobre la hipófisis anterior, ¿ya? Y hay otras hormonas que van hacia la hipófisis posterior, donde son almacenadas y desde allí van a la sangre para alcanzar los órganos dianas, es decir, las diferentes glándulas. Estas son la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿ya? La oxitocina es una hormona muy conocida que actúa en el útero, estimulando las contracciones durante el parto, ¿ya? Pues vemos la importancia de la oxitocina, importante para que esas contracciones permitan la expulsión del feto, ¿ya? Y también provoca la salida de leche de las glándulas mamarias. Y la hormona antidiurética, ya que estimula la reabsorción de agua, es decir, que no se elimine agua por parte de las nefronas de los riñones. Y así se mantiene constante el volumen de la sangre y la presión sanguínea. Ya, entonces vamos a ver en esta imagen, vemos el hipotálamo, que es esta estructura nerviosa, ¿sí? Produce, ya dijimos, estas neurohormonas, ¿sí? Las neurohormonas van a ir hacia la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior va a ir la oxitocina y la hormona antidiurética. La hormona oxitocina, que ya dijimos que actúa sobre las mamas para producir leche y sobre el útero para estimular las contracciones uterinas, y la hormona antidiurética para absorber agua, para evitar que se elimine agua por parte de los riñones. ¿Ya? Y aquí tenemos las diferentes neurohormonas, ¿sí? En la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la hipófisis anterior segregan 6 tipos de hormonas, ¿ya? Vamos a ver que tenemos la primera hormona, que es la hormona del crecimiento o somatotropina, ¿sí? Que actúa sobre los tejidos para que aumente su volumen, haya un crecimiento, el crecimiento de los músculos, crecimiento de los huesos. Tenemos aquí la PRL, que es la prolactina, que estimula la síntesis de leche por parte de las células glandulares de la mama después del parto. Tenemos también otro tipo de células como la TSH, la hormona estimulante de tiroides, que actúa sobre la glándula tiroides para que esta glándula luego produzca las hormonas tiroideas. Tenemos aquí la ACTH, ¿sí? Que la hormona adenocorticotrópica, que actúa sobre las glándulas suprarrenales. Tenemos también la FSH, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, que es la LH, que actúan sobre eh, las gónadas, testículos y ovario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la hormona folículo estimulante actúa sobre los testículos para estimular la producción de espermatozoides, ¿ya? Y en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, estimulan la formación de los ovocitos, ¿ya? La hormona luteinizante, que estimula la producción de testosterona por parte de las células intersticiales en los testículos. Vamos a ver y algunos ejemplos de glándula, la glándula, ¿sí?
glándulas, las hormonas que producen las glándulas, qué acción tienen, cuál es el mecanismo activador, ¿ya? Entonces vemos aquí la tiroides, que es una glándula que está en el cuello, aquí adelante, en la base del cuello, junto a la tráquea, que segrega tiroxina y calcitonina, son las dos hormonas que segrega esta glándula. La tiroxina es una hormona que acelera el metabolismo celular y por lo tanto hace que haya el crecimiento del individuo. ¿Ya qué hormona es estimulante? Ya es la hormona estimulante de tiroides, la que estimula para que se produzca tiroxina, segregada, como ya saben, en la hipófisis anterior. ¿Ya? La calcitonina, ¿cuál es su acción? Es inhibir la liberación de calcio del hueso. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo activador? El aumento de iones de calcio en sangre. Es decir, si mi cuerpo detecta que tengo mucho calcio en la sangre, ¿sí? Significa que está perdiendo el hueso calcio. Entonces, ¿qué hace? Activar esta hormona y decir que ya no se libere más calcio de los huesos. Ya tenemos otra glándula que es la paratiroides. ¿Sí? Están situadas en la parte de atrás de las tiroides. ¿Ya? ¿Qué hormona produce? Pues la hormona paratiroidea o paratormona. En cambio, esta hace la acción contraria de la calcitonina. Estimula la liberación de calcio de los huesos. ¿Ya? Entonces, si, ¿cuál es el estímulo? Si mi cuerpo detecta que tengo baja concentración de calcio en la sangre, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Estimular su liberación de calcio de los huesos, como mediante esta hormona paratiroidea, ¿ya? Otra glándula es el páncreas. En el páncreas vamos a encontrar los islotes de Langerhans, ¿ya? Que son células especializadas en el páncreas, ¿ya? ¿Qué hormonas van a producir? La insulina y el glucagón, ¿ya? Entonces la insulina se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans, mientras el glucagón se sintetiza en las células alfa de los islotes de Langerhans, ¿ya? La insulina permite la absorción y utilización de glucosa por parte de las células, ¿ya? Es decir, que puede ingresar la glucosa a las células. Eso hace la insulina, es como unas llaves que abre y permite que ingrese la glucosa a la célula, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estimulación? Si mi cuerpo detecta una concentración alta de glucosa en mi sangre, ¿qué va a hacer? Va a decirle al páncreas que secrete ya insulina. ¿Para qué? Para que permita que la sangre que está llena de glucosa, ¿sí? Esta glucosa ingresa a las células, ¿sí? Entonces, para eso secreta más insulina. Ahora el glucagón, sintetizada, como les dije, en el cual en el páncreas estimula la degradación de glucógeno del hígado a glucosa, ¿sí? Entonces, el glucógeno es una reserva de glucosa que está en el hígado, ahí guardada en caso de que nos falte algún momento glucosa, vamos a utilizar nuestra reserva en forma de glucógeno. ¿Ya? ¿Y cuál es el estímulo? La baja concentración de glucosa en sangre, es lo que ya les dije. Si mi cuerpo ve que hay poca glucosa en mi sangre y no hay ninguna otra fuente, va a ir a la reserva del hígado que está ahí, el glucógeno. Es una reserva y va a degradar el glucógeno para producir glucosa. El glucógeno se transforma en glucosa. Otra glándula son las glándulas suprarrenales, están situadas sobre los riñones. Está formado por una corteza en la parte de afuera, que es la corteza suprarrenal, y en la parte interna la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal produce hormonas como el cortisol y la aldosterona. Esta hormona cortisol es importante para la degradación de proteínas y grasas a glucosa, ¿sí?
porque las proteínas y grasas al final se transforman en glucosa. Entonces, ¿cuál es el estímulo? La hormona adenocorticotrópica, que era, ya sabes, secretada por la hipófisis anterior. Y la aldosterona, que activa la absorción de iones de sodio y la expulsión de potasio en las nefronas, y así se mantiene la presión sanguínea. ¿Y cuál es el estímulo? ¿Sí? Si mi cuerpo detecta que hay poco sodio en la sangre, que hay mucha eliminación de sodio por medio de la orina, va a retener el sodio para que mi cuerpo evite quedarse sin sodio, pero si retiene sodio, tiene que dar algo a cambio, y es la expulsión de potasio, ¿ya? Y así se mantiene la presión sanguínea. La médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que, como ya saben, estos son neurotransmisores, ¿sí? Estas que, pues, neurotransmisores y hormonas que eran parte del sistema nervioso simpático, que actuaba cuando estoy en una situación de miedo, de estrés, de ansiedad o haciendo ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es el estímulo? El sistema simpático. Y ya, otras glándulas que tenemos es el testículo, es una glándula que produce una hormona que se llama andrógenos, que es la testosterona, un andrógeno, que estimula la formación de espermatozoides y las características sexuales masculinas. ¿Cuál es la que estimula? Ya dijimos, la hormona luteinizante. Igualmente, otra glándula que tenemos son los ovarios, ¿sí? Que los ovarios producen dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. ¿Y para qué es importante estas hormonas? Pues intervienen en el ciclo menstrual y en el embarazo. ¿Cuál es la hormona estimulante? Igual, la hormona luteinizante. Y aquí tenemos, vamos a ver, ¿sí? Más ejemplos de hormonas tisulares, ¿sí? Vamos a hablar. Cuando tenemos hormonas tisulares en nuestro organismo, em, que se sintetizan en tejidos y no en glándulas como las que ya mencionamos en sí, son la gastrina y la histamina, ¿sí? Son hormonas. La gastrina, como su nombre lo dice, se va a producir ¿en dónde? En la mucosa del estómago, ¿sí? En la zona del píloro. Y esta hormona estimula la secreción de jugo gástrico y pancreático. Y también influye en la movilidad del esófago y del intestino. ¿Ya? Ahora la histamina, ¿sí? Que se encuentra en los mastocitos. Recuerden los mastocitos que eran parte del sistema inmunitario, ¿ya? Em, que son los glóbulos blancos. ¿Qué hace la histamina? Pues eh, estimula la dilatación, ¿sí? De los capilares y vasos sanguíneos y contracción de la musculatura lisa, ¿ya? Mecanismos de acción hormonal también tenemos, ¿ya? Vamos a ver aquí ejemplos de hormonas lipídicas y peptídicas. Son estructuras de las hormonas, porque hay hormonas que están constituidas por una parte lipídica, es decir, grasa, y unas hormonas, una parte peptídica o proteínas. Entonces vemos aquí las hormonas lipídicas como el cortisol, la aldosterona, los andrógenos, los estrógenos, la progesterona. Entonces en su estructura tienen una parte grasa o lipídica. Y hormonas peptídicas como la insulina, la tiroxina, la calcitonina, la adrenalina, la gastrina, oxitocina, paratormona y la hormona ACTH, que es la antidiurética. ¿Ya? Aquí vamos a ver una hormona lipídica, como es la testosterona. Vemos aquí cómo se forma
este complejo, ¿sí? Entre la hormona, el receptor, ¿sí? Entonces aquí vemos la hormona, un receptor, se forma el complejo hormona-receptor. Este complejo influye sobre el ADN. ¿Para qué? Para la síntesis de enzimas, ¿ya? Aquí vemos otro complejo, pero de una hormona peptídica en el caso de la insulina, ¿ya? Entonces aquí vemos la hormona, que es la insulina, que va a tener un receptor específico para insulina mismo aquí en la membrana nuclear y va a ingresar este complejo hormona receptor, ¿sí? ¿Para qué? Pues para realizar su acción, ¿sí? Que es la activación de enzimas. Bueno, hasta aquí vamos a quedar en biología. Vamos a continuar en química.